título del mensaje lo he nombrado una fe ciega. Y qué lindo poder hablar de la fe cuando se está recordando hoy en día la resurrección de Jesucristo. Porque nosotros vivimos un evangelio que es basado en la fe que tenemos que ocurrieron los actos. No vimos, pero estamos creyendo. Estamos bajo la promesa de la bienaventuranza de haber creído sin haber visto. Y en este sentido me gustaría que nos enfocáramos en pensar qué tipo de fe nosotros estamos profesando. Lo bueno es que somos salvos, no me cabe duda de eso. Pero hay distintos tipos de fe y hay tres categorías en las cuales la he dividido. Y me gustaría que si ustedes me acompañan. La primera es la fe ocular en la autoridad de Jesús. Fe ocular en la autoridad de Jesús. ¿A qué me refiero con la fe ocular? Se está refiriendo a ver. Hay personas que solamente creen si es que ven que sucede algo. Y eso no está malo. Esa es la forma más conocida en que la gente llega a Jesucristo o a los pies del Señor, porque han visto algún milagro, porque han visto que se ha producido algún efecto en una persona, que ha dejado algún vicio. Algo ha sucedido y eso ha llamado la atención y han llegado al Evangelio. No es malo tener una fe ocular, pero es el comienzo, obviamente, porque cuando nosotros llegamos al Evangelio comenzamos a crecer en nuestra fe. Es nuestra fe la que tiene que ir siendo alimentada. No es sano tener la misma fe que teníamos hace 10 años cuando conocimos al Señor. Porque tenemos que ir de crecimiento en el crecimiento, como la aurora va en crecimiento, esa es la vida del cristiano. No podemos pensar nosotros de que solamente las personas que ven algo son las que llegan al Señor de una manera quizás más gloriosa. Muchos de los cristianos hoy en día pertenecen a congregaciones conservadoras en las cuales ellos les ha satisfacido el Evangelio explicado, expuesto. Ahora hay otros que han necesitado encontrarse con un milagro. Por ejemplo, en mi caso, mi familia llegó al Evangelio porque después de haber nacido tuve un mal de la mano muerta. Entonces, por una sanidad, mi mamá llegó al Evangelio y se regó la palabra. Pero en otros casos no ha sido por eso. Pero sea como sea, la fe ocular en la autoridad de Jesucristo es buena. Y la gente se atreve a caminar en un país desconocido como este. Y llegan, no conocemos a las personas, no conocemos a los americanos, no conocemos a nada. Venimos con una confianza de repente tremenda a que nos va a ir bien. ¿Y por qué de repente nos falta fe? Cuando llegamos al Señor y comenzamos a caminar en el camino del Señor, aunque no conozcamos mucho, no, pero eso es más complicado. A mí hasta me dan ganas de repente de irme a Europa y comenzar de cero. Con ese espíritu aventurero que tengo. Vamos a comenzar en Suiza, ¿no? Pero hay gente que cuando le hablan de los caminos del Señor, no, yo prefiero irme a otro país, a vivir como sea, pero no se animan a creerle al Señor, a caminar en una tierra que quizás no conocen ellos, la tierra del Evangelio, la tierra que les prometen que no les van a fallar. Cuando aquí a nosotros nadie nos promete que no nos van a fallar. Tener fe en Dios incluye tener fe en el tiempo que Él estipula las cosas. En cuando Él quiere hacer las cosas, no en que si yo te pido algo ahora, Señor, tienes un mes para contestarme, si no me voy de la iglesia. Una pregunta, ¿cuántos son padres aquí y son madres? La pregunta es, ¿le dan todo lo que sus hijos le han pedido? No. Entonces, ¿por qué esperamos nosotros que Dios nos dé todo? ¿Por qué cuando nos arrodillamos a pedirle al Señor las necesidades o el problema o esto, nosotros vamos, esto es lo que quiero que hagas, rogamos, y es bíblico, pedir la misericordia, pedir. Pero Dios, así como nosotros somos padres y madres, Dios tiene todo el derecho a no hacer lo que nosotros le digamos. Entonces, este tipo de fe ocular, si es que no le hacen el milagro, si es que no le contestan la oración, es débil, porque se puede ir y abandonar. Es una fe que es primeriza. Es una fe que es un poco peligrosa, porque de repente cuando no es satisfecha, pues se va. Recuerdo que una vez mi papá, llegamos a una discusión, yo era niño, unos 10 años, y que no, y que no, y me dijo, si no le gusta la cosa, se va. Y dije, me voy, po. Y pescó un palo de la escoba y me colocó
un rollo con ropa así igual que el chavo y me fui caminando para afuera. Cuando iba por la esquina vi que hacía un poco de frío. Cuando pasaron 15 minutos yo estaba todo rebelde, me di cuenta que estaba oscureciendo. Y ya cuando estaba bien oscuro me dio miedo, así que volví a golpear en la puerta. Me faltó un poco de rebeldía. Pero eso sucede muchas veces cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo que sucede, porque pareciera que Dios nos tiene que hacer. La iglesia tiene que funcionar en base a lo que nosotros creemos. Los hermanos tienen que comportarse de acuerdo a lo que nosotros creemos. O sea, y cuando no vemos eso, la fe se va, porque nuestra fe siempre se ha basado en lo que vemos. Está bien cuando llegar al Señor, se vale con eso, pero no podemos mantener nuestra fe inmadura. Juan 20, 29 dice lo siguiente: porque me has visto, has creído. Está hablando a Tomás en la resurrección. Cuando Tomás dijo, si no pusiera mi dedo en su llaga, poco menos que el tipo quería asegurarse con lupa, a ver, verdaderamente está el hoyito ahí del clavo. Pero después hace una promesa, y esa es la promesa que nosotros estamos. Dijo, dichosos o bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Lamentablemente el evangelio hoy en día se presenta por milagros. Y no es un error, digamos, fatal, pero es un error. Porque si el milagro no le llega a todo, entonces hay un cierto porcentaje que va a dar testimonio, un cierto porcentaje que va a andar saltando y otro porcentaje que va a quedar calladito y herido. Cuando el evangelio lo que presenta es la sanidad del alma. Sí es. Ya le compartí otras veces que la mayoría de los personajes bíblicos nuevos testamentarios sufrían por enfermedades, por palizas, por hambre, pasaban de todo. Y eso es un tema que de repente queda fuera del evangelio que se expone. Entonces cuando nosotros vemos un evangelio que nos promete demasiado y nos damos cuenta que no es así, nos falta la fe porque creíamos por los ojos y no simplemente porque teníamos una fe ciega. Les recuerdo que el tema se trata de una fe ciega en el Señor. El punto número 2 es fe ciega en la autoridad de Jesús. Y esto es bien bonito porque yo no sé si ustedes han escuchado que siempre dice que debemos ser como niños nosotros, ¿no? Que para entrar al reino de Dios hay que ser como niños, y nos comparan como niños y a veces utilizamos la palabra como mejor conviene. Y en ese sentido hay que separar cuando la palabra nos quiere ver como niños y cuando la palabra no nos quiere ver como niños. Por ejemplo, cuando en Mateo 18:3 dice de que entonces Jesús le dijo la verdad, a menos de que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Le está hablando en un sentido de maldad, que no quiere que seamos personas tan maliciosas, porque los niños nacen sin maldad, la van adquiriendo. Y en ese sentido me recuerdo una vez que mi tía me dijo, estábamos tomando desayuno y de repente yo le dije, tía, me gusta, quiero queso del que usted trae. Mi tía va y me dice, espérate, te traigo al tiro. Yo no me di cuenta de que estaba siendo sarcástica y me pasé horas esperando el queso en la mesa, hasta que ella se dio cuenta de que yo no me paraba. Y me pregunta, hijo, ¿por qué no se está tomando su té? Y yo le dije, porque usted me dijo que me iba a traer queso. Y se largó a reír y me dijo, discúlpame, que mira que acá. Y me dio a entender que nunca me iba a traer queso, que era sarcasmo. O sea, yo era totalmente inocente. No hice nada para vengarme de ella. Simplemente me reí. Esa es la inocencia de niño. Hoy día le digo, no me prometan algo y no me cumplen. ¿Okay? No va a ser lo mismo, ¿no? También, por ejemplo, en 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A qué se refiere? Está haciendo una analogía en que el niño se tiene que alimentar. Pero también la Biblia nos dice que no tenemos que ser niños. ¿En qué sentido? Cuando se trata de nuestra fe. Y en eso es lo que yo estoy hablando hoy día. No podemos ser niños cuando se trata de la fe que hemos puesto en Jesucristo. Si vamos a Gálatas 4:3, dice, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. También encontramos en Efesios 4:14, que cuando habla de la fe se refiere, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan
la verdad. O sea, en el sentido de fe, en el sentido de creencia, el Señor le dice, por favor no sean como niños, porque a un niño te lo engaña con un dulce. A un niño muchas veces, incluso los raptos ocurren porque le dicen vamos para allá, vamos, y los niños con inocencia creen. Entonces cuando se trata de fe, nosotros no debemos ser como niños, sino debemos tener una fe clara. Y en este sentido quiero empujar, ¿qué es lo que es la fe ciega? La fe, por ejemplo, del centurión en Lucas 7, y voy a leer el relato. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró a Cafarnaún, dice aquí, en una traducción, Capernaún, es en otras. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho. El centurión tenía un siervo, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a sus siervos. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Recuerden que era un soldado romano. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Miren qué humildad. Pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Eso ya ahí se pasó. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad. Claro, si era centurión. Y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Aquí tenemos un caso totalmente contrario de una persona que no requería ver. No requería ver al maestro en su casa. No requería escuchar que le diga al siervo sanar, ni requería ver tengo que ver lo que se levante, ¿no? Él tenía una fe ciega. Y ese es el punto número 2 que estamos hablando. Una fe ciega en la autoridad de Jesucristo. Fe ciega en la autoridad de Jesucristo. Y eso está totalmente contrario al punto número 1, que se puede tener fe, pero ser un testigo ocular. Necesito ver algo para tener fe. Y está bien, todos estos tipos de fe están bien. Mientras lleguemos a Jesús está bien. Pero hay personas que no necesitan ver un milagro para seguir caminando en el Evangelio. Hay personas que pasan años y no ven milagro. Me muevo de iglesia entonces. Y no ocurrió en la otra iglesia, capaz estoy en la religión equivocada. Porque necesitan alimentarse con algo que ven. El problema es que el Evangelio se cree para salvación en el corazón y se confiesa con la boca. Pero no tiene nada que ver de andar diciéndole a todos que les va a suceder algo, porque el único soberano es Dios. Entonces, yo me admiro tanto. Había un mensaje tiempo atrás que hice que se llamaba Un pueblo con mentalidad de centurión. Yo digo, ¿qué pasaría si la iglesia hoy en día tuviera la mentalidad del centurión? Hoy en día, de repente, hasta cuando se pide dinero. ¿Y para qué se va a usar el dinero? Aquí no tenemos ese problema. Pero yo he visto personas que se meten en un sentido de que, ok, está bien, pero de repente hay que tener fe en la autoridad de Dios. De repente cuando se trata de un sentido de autoridad del Evangelio, piensan que solamente la autoridad la tiene el pastor o el líder. Y el Señor nos dio a nosotros autoridad sobre el enemigo, diciendo que ya estaba bajo la planta de nuestros pies. Entonces muchas veces nosotros también vivimos en un evangelio con una fe que nos acostumbramos a mirar cómo los demás hacen los milagros, cómo los demás van a orar, cómo los demás le hablan, cómo los demás hacen todo. Pero la verdad es que usted, todos tenemos la autoridad de hacer cosas en nombre del Señor. ¿Cuál es la autoridad que el Señor nos da? La fe. Quizás usted dice, si hay un enfermo en su casa, bíblico, llamar a los ancianos para que lo unjan con aceite bíblico. Pero uno tiene la autoridad por la fe de pedirle al Señor, igual como el centurión le pidió al Señor, de que sane.
Y si es que no sucede así, de que sea la voluntad soberana de Él y nosotros vamos a estar tranquilos. Porque una cosa es colocar las situaciones en las manos y en los pies del Señor, y otra cosa es forzarlo a que haga lo que nosotros queremos. Otro ejemplo que me encanta sobre la fe ciega, y es un poco profundo lo que sucede aquí, es el que sucede en Mateo 15, del 21 al 28, con la mujer cananea. Dice: cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región, a gritos le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, a mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces le dijo: yo fui enviado a los judíos. Y esta mujer no era judía. Después hizo un comentario bien feo. 25. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Él le dijo, un comentario feo si es que no se entiende lo que está haciendo el Señor. Dice: no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió: cierto, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Verso 28 coloca en realidad lo que estaba sucediendo y por qué él dijo eso. Y dice: entonces Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe. En el fondo yo sabía lo que estaba sucediendo contigo. Que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. ¿Por qué Jesús hizo esta comparación que algunos utilizan para atacar el Evangelio? Es porque Jesús estaba presionando a la mujer para que se mostrara la fe que ella tenía. Jesús ya sabía la fe que tenía ella y necesitó apretar un poquito para que hablara y que los demás vieran de que ella no se iba a sentir ofendida, sino que iba a sacar la fe que tenía. Y esa fe no requirió que Jesús fuera a colocarle en las manos a su hija. Esa fe no requirió que trajera a su hija tampoco, porque no la podía traer. Parece que era muy grave la situación de un demonio. Esa fe lo único que requirió era la atención de Jesucristo. A eso yo le llamo una fe ciega en la autoridad de Jesucristo. Una fe ciega en que si que nosotros nos derramamos delante de los pies del Señor, Él va a hacer lo mejor conforme a su voluntad. Yo creo que todos hemos estado en algún momento en una posición parecida, de que hemos tenido que enfrentarnos a la realidad de que la palabra dice que todo lo que pidiéramos en su nombre será hecho, pero todo lo que nos piden nuestros hijos no se lo damos. Entonces, ¿cómo pensamos que todo lo que le pedimos a Dios se nos dará dado? También aclara un poco este sentido la palabra y dice que ustedes piden, pero piden mal, porque piden por sus propios deleites, por sus propios deseos. Entonces, el asunto aquí es confiar con una fe genuina, sin tener que ver, sin tener que me digan, sin tener que demuestren, en Jesucristo. Y eso es lo difícil, pero ese es el crecimiento del cristiano. Por eso estamos aquí, porque ni yo tengo una fe perfecta, ni usted tiene una fe perfecta. Todos estamos en crecimiento de la fe. Y ya hemos visto que para que la fe crezca muchas veces tienen que venir pruebas, tribulaciones y situaciones en la cual nosotros nos enfrentamos y sufrimos. Porque a través del sufrimiento es perfeccionar nuestra fe. Fíjese que cuando a una persona se le da todo en bandeja, usted lo tiene sonriendo con una sonrisa Pepsodent. Pero al momento que se le quita algo, hasta ahí llegué contigo entonces. Y eso fue lo que dijo Satanás cuando se presentó delante del Señor, de acuerdo a Job 1. Dice que Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Recto sus caminos, apartado del mal. Y de repente Satanás le dijo: pero para un poquito. Si tú le das todo, quítale una cosa y vas a ver cómo reniega de ti en tu rostro. O sea, estaba poniendo en duda la fe de él, porque decía Job: está así contigo por lo que le das. Y ahí estamos entrando al punto número 3, que es una fe total en la soberanía de Jesús. Y con esto terminamos. Fe total en la soberanía de Jesús. Esta fe
no se basa en las circunstancias para creer. Y esto es todo lo contrario a lo que los 5 sentidos nos dicen. O sea, yo para creer en Dios, para respetar su nombre y para adorarlo, no necesito estar bien. Lo contrario. Si estoy mal, lo adoro igual. Si me está yendo de la patada, lo adoro igual. Porque esta fe está en un nivel superior, en la cual yo tengo mi fe puesta en la soberanía de Dios. Y esa es una palabra que no se habla mucho en estos días, la soberanía de Dios. Conocemos lo que es la autoridad, lo vimos en el punto número 2. Conocemos los milagros, que lo vimos en el punto número 1. Pero ¿qué es lo que es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es simplemente creer en Dios sin hacer uso de nuestros 5 sentidos. Y en este caso, me gustaría ir mucho a lo que Job pasó, porque muestra rapidito lo que le sucedió a él. Y rápido voy a ir antes a Habacuc 3, 17, 19, porque muestra cuando a nosotros nos va mal, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto. O sea, está hablando en ese tiempo de lo que vivían ellos, de su trabajo. Aunque el trabajo, aunque todo lo que hagamos salga mal, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, o sea, eso equivale a lo que ellos estaban poniendo su sustento. Aunque los bancos quiebren y el sistema capitalista caiga, serían estos días, aún así me alegraré en el Señor. Eso ya es pedir mucho. Recuerden en Argentina que cuando vino la crisis, creo que en un par de semanas perdieron los ahorros de toda una vida. Sus ahorros que habían guardado toda una vida para jubilarse se vinieron abajo y ya no valían nada, porque su moneda se devaluó. Vayamos a decirle esto a una persona que le pasa eso, ¿no? No, pues si es bonito ir a consolar a una persona que está pasando por una enfermedad o algo, no es lo mismo que estarla pasando uno mismo. Pero hay personas que logran tener ese tipo de fe. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, que es lo único que nos queda a las finales. Nuestro cuerpo pasará como el pasto que está en los prados. Un día está verdecito, al otro día ya arrugadito. Como la flor del campo, que un día se viste de tanta hermosura y el otro día ya está secándose al sol. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Nuestra salvación. La palabra que el Señor nos ha dado de que no vamos a morir, sino que nosotros vamos a seguir viviendo eternamente. Y fíjense que el verso 19 dice exactamente lo que estamos viendo en el punto número 3. Punto número 3, les recuerdo, es fe total en la soberanía de Jesús. Y el verso 19 de Habacuc 3, 17, 19 dice: el Señor soberano es mi fuerza. O sea, cuando nosotros no colocamos nuestra fuerza en el milagro, cuando nosotros no colocamos nuestra fuerza solamente en la autoridad, sino que ya cuando en la soberanía de Él, sea como sea, me vaya como me vaya, entonces nosotros vamos a tener fuerzas que no proceden de nosotros, porque la soberanía de Dios es nuestra fuerza. Continúa diciendo: Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Fíjese que andar caminando el venado cuando suben a las montañas rocosas altísimas, donde no hay un suelo parejo, donde de repente el talón se le dobla y vámonos para abajo. Pero el venado se sube, empieza a caminar y de repente llega a alturas tremendas y anda como si anduviera por su casa, porque está confiado. Está confiado totalmente en cómo el Señor lo hizo. El Señor soberano es mi fuerza. Y terminamos con el caso de Job, que le estoy diciendo rápidamente. 4 golpes fuertísimos que le vinieron a Job. Ya sabemos la historia. Se presentó Satanás, Dios le dijo: mira cómo está. Le dijo: no, quítale todo. Y después Dios le dice: ok, quítale todo, pero no le dañes su vida. O sea, no le quites la vida, que no muera, se refiere. Dice: un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job. Diga conmigo: un mensajero. Mensajero. Ese es el primer golpe. Llegó el primer mensajero, ¡pam! Estaban arando y le dijo, el mensajero le dijo: estábamos arando en el campo con los bueyes y las asnas
pacían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Primero golpe. Verso 16 dice, todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro. Ahí le llegó el otro golpe. Y dijo, Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Enseguida llegó otro mensajero. Otro golpe con otra mala noticia. Dice enseguida, esto le vino todo en un instante. ¿A dónde voy? 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó con otra noticia. Otro con otra noticia. Tus hijos, y ahí la cosa se colocó ya mortal. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, cuando del desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa, y esta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Si a nosotros nos llegaran 4 golpes de esa envergadura, a ver cómo nos iría. Y después aparece este hombre del cual Dios por algo se había cachiporreado delante de Satanás con él. Por algo lo había sacado delante de Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Porque sabía que la fe que tenía él era en la soberanía de Dios. No era una fe ocular, si que las ovejas se reproducían y daban leche, daban lana. Si es que los siervos y los pastores lograban tener una cosecha abundante ese año. Si es que sus hijos estaban bien con salud y tenían nietos y bisnietos. No estaba en eso. No era una fe ocular en Dios. No era una fe solamente en la autoridad de que, bueno, si yo voy al Señor y Él va a cambiar todo esto. Es como que de repente la fe del hermano mayor. Dios es nuestro hermano mayor. Si alguien me viene a pegar, yo le echo a Dios. Muchas veces no es así. Hay gente que no recibe la justicia en la tierra. No sé si han escuchado una frase y eso siempre me lo he guardado en el corazón. Todo es descubierto en esta tierra. Eso es sí y no. Porque el otro día justamente estaba escuchando que hay 2.500 casos que no se han logrado aclarar en cuanto a asesinatos en una sola ciudad. Entonces eso lo utilizamos para manipular a las personas que se sientan mal. Si quisieron algo escondido se va a salir. Y si la palabra dice que todo lo escondido sale a la luz, pero también se refiere a lo mejor que el día del juicio va a salir a la luz. Entonces a lo que voy yo, no podemos vivir un evangelio de autoridad pensando que Dios es nuestro hermano mayor al cual le va a pegar al que nos está haciendo daño. Dios es soberano. A veces nos toca sufrir, a veces nos toca esperar qué es lo que va a hacer el Señor. ¿Y por qué digo eso? Porque escuchemos lo que dijo Job después de estos 4 golpes tremendos que recibió. En el verso 20 dice, entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Mire lo que hizo. Con rostro en tierra adoró al Señor. No le fue a pedir explicaciones, no le fue a pedir venganza, porque habían pueblos que habían venido habían atacarlo. No le pidió venganza, no le pidió explicaciones, adoró al Señor. Verso 21 dice, mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y verso 22 termina diciendo, y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. ¿Cómo nos iría nosotros con la fe que tenemos? El mensaje de hoy día es exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? Una fe ocular en la cual si no vemos cantidades, si no vemos milagros, si no vemos alguna respuesta milagrosa a alguna situación, se nos viene todo el cristianismo abajo. Una fe en la cual en la autoridad, en cuanto a defensa, si es que Dios no me viene a defender y le pega al otro, si es que Dios no lo castiga y lo mata o le mata al hijo, le mata... Mire qué linda la fe que tenemos nosotros de repente. Salimos con frases, el que se mete con un cristiano no sabe con quién se mete. Y hay canciones que se hacen a eso. Cuando la palabra del Señor me está diciendo, aprender a ser manso y humilde como yo fui. A él le pegaban en el rostro, le escupían en el rostro, le ponían una cruz de espinas, perdón, una corona de espinas.
los insultaban y él no estaba ahí. No saben con quién se meten. Sí, porque hasta canciones hay y que se mete con un cristiano. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que aprender a tomar nuestra cruz y cargarla día a día. Y cuando cuando tuvo sed le dieron vinagre, pidió agua y dijo, no sabe con quién te metes, dame una Coca-Cola, no. Lo escupió el vinagre y siguió. Y cuando ya le iban a enterrar la lanza, antes de entregar su espíritu al Señor, dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. No dijo, no saben con qué se meten. ¿Por qué? Porque la fe de Jesucristo que nos mostró eso era una fe completamente en la soberanía de su Padre. Si su Padre quería o que él cumpliera la misión, él la cumplía. Volviendo al caso de Job, fíjese que la esposita estrella que tenía Job, ¿sabe lo que le dijo? Cuando Job estaba lleno de lepra, ya a las afueras de la ciudad, porque tenían que aislarlo, viene la esposita del año y dice, ya muérete, hombre, maldice a tu Dios y muérete, le dice. Y ahí la fe de Job vuelve a salir desde el suelo, vuelve a levantarse. Le dice, mira, viejita, yo te quiero mucho. Hemos pasado tiempo muy lindo. Has sido una viejita tan linda. Eres una modelo, todo lo que quieras, pero tontamente, neciamente has hablado. Porque yo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y se acabó el cuento. Cuando nosotros estamos pasando por una situación en la cual nuestra familia quedó tirada en el suelo, cuando nosotros estamos en una situación en que de repente socialmente hemos sido prácticamente marcados con lepra, cuando quizás incluso dentro del Evangelio nos han colocado un título de algo, el perdedor, el que hizo esto, el que no hizo esto, la que le pasó esto, y nosotros estamos ahí y de repente nos dicen, si ya todo se acabó contigo, si ya tú perdiste todo, ni familia tienes, ya estuvo ya. Es en esos momentos cuando nosotros necesitamos recordar que existe una fe que está en la soberanía de Dios. Y decir, ¿saben qué? Yo desnudo salí del vientre, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y quizás lo que yo estoy pasando es el justo pago, como dijo el ladrón que estaba al lado de Jesucristo. Cuando estaba al final, dijo, nosotros merecemos estar acá por lo que hemos hecho. Pero él es un hombre santo, él no ha hecho nada. Y eso le valió lo que muchos perfectos anhelan en vida: la salvación. Tremendo. En conclusión, una simple pregunta y quisiera que se la llevaran en su corazón. ¿Qué tipo de fe tengo? 1, la fe ocular, necesito ver cosas para mantenerla. 2, la fe en la autoridad solamente. O 3, la fe en la soberanía de Dios. Fíjense que yo muchas veces me he quedado en la fe número 2, en la fe de autoridad. Cuando me hacen algo he pedido al Señor que les dé su... ¡Hazme justicia, Señor! Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Está bien, es una etapa de crecimiento. Pero cuando ya llegamos al nivel de la soberanía del Señor, ya empezamos a mirar las cosas. Y aunque el soldado nos esté dando paliza y nos esté dando todo, entendemos por qué Jesucristo dijo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Segundo, ¿estoy dispuesto a creer en Jesús, mi Salvador, aunque no reciba la sanidad que pido? Tercero, ¿estoy dispuesto a profesar una fe ciega en Jesús, aunque no se haga el milagro que yo pido? Y cuarto, ¿estoy dispuesto a crecer en la fe en Jesús? No olvidemos lo que dice Proverbios 4:18, que dice, mas la senda de los justos, de usted y yo, los que hemos sido justificados, es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. O sea, que se van perfeccionando en la fe hasta cuando ya están con el Señor. O sea, como otra versión lo dice, el camino de los justos, el camino de Claudio, el camino de la hermana Mirna, el camino de la hermana Marta, el camino, todo ese camino
es como la luz de un nuevo día cuando llegaron al Señor. Va en aumento hasta brillar con todo su esplendor cuando llegamos a la presencia del Señor. Nuestra fe va a un aumento, así como el sol sale en la mañana y llega al mediodía cuando está en todo su brillo. Nuestro mediodía es cuando el Señor nos alumbre, como dice su palabra, que no habrá necesidad de un sol allá porque Dios será nuestro sol. Ese es nuestro mediodía. Oremos al Señor. Gracias, Señor, porque tú estimulas nuestra fe a través de tu palabra, Jesús. El título del mensaje lo he nombrado una fe ciega. Y qué lindo poder hablar de la fe cuando se está recordando hoy en día la resurrección de Jesucristo. Porque nosotros vivimos un evangelio que es basado en la fe que tenemos que ocurrieron los actos. No vimos, pero estamos creyendo. Estamos bajo la promesa de la bienaventuranza de haber creído sin haber visto. Y en este sentido me gustaría que nos enfocáramos en pensar qué tipo de fe nosotros estamos profesando. Lo bueno es que somos salvos, no me cabe duda de eso. Pero hay distintos tipos de fe y hay 3 categorías en las cuales la he dividido. Y me gustaría que si ustedes me acompañan. La primera es la fe ocular en la autoridad de Jesús. Fe ocular en la autoridad de Jesús. ¿A qué me refiero con la fe ocular? Se está refiriendo a ver. Hay personas que solamente creen si es que ven que sucede algo. Y eso no está malo. Esa es la forma más conocida en que la gente llega a Jesucristo o a los pies del Señor, porque han visto algún milagro, porque han visto que se ha producido algún efecto en una persona, que ha dejado algún vicio. Algo ha sucedido y eso ha llamado la atención y han llegado al Evangelio. No es malo tener una fe ocular, pero es el comienzo, obviamente, porque cuando nosotros llegamos al Evangelio comenzamos a crecer nuestra fe. Es nuestra fe la que tiene que seguir siendo alimentada. No es sano tener la misma fe que teníamos hace 10 años cuando conocimos al Señor, porque tenemos que ir de crecimiento en el crecimiento, como la aurora va en crecimiento. Esa es la vida del cristiano. No podemos pensar nosotros de que solamente las personas que ven algo son las que llegan al Señor de una manera quizás más gloriosa. Muchos de los cristianos hoy en día pertenecen a no hacer lo que nosotros le digamos. Entonces, este tipo de fe ocular, si es que no le hacen el milagro, si es que no le contestan la oración, es débil, porque se puede ir y abandonar. Es una fe que es primeriza. Es una fe que es un poco peligrosa, porque de repente cuando no es satisfecha, pues se va. Recuerdo que una vez mi papá, llegamos a una discusión, yo era niño, unos 10 años, y que no, y que no, y me dijo, si no le gusta la cosa, se va. Y dije, me voy, po. Y pescó un palo de la escoba y me colocó un rollo con ropa así igual que el chavo, y me fui caminando para afuera. Cuando iba por la esquina vi que hacía un poco de frío. Cuando pasaron 15 minutos yo estaba todo rebelde, me di cuenta que estaba oscureciendo. Y ya cuando estaba bien oscuro me dio miedo, así que volví a golpear en la puerta. Me faltó un poco de rebeldía. Luisa, ¿no? Pero hay gente que cuando le hablan de los caminos del Señor, no, yo prefiero irme a otro país, a vivir como sea, pero no se animan a creerle al Señor, a caminar en una tierra que quizás no conocen ellos, la tierra del Evangelio, la tierra que les prometen que no les van a fallar. Cuando aquí a nosotros nadie nos promete que no nos van a fallar. Tener fe en Dios incluye tener fe en el tiempo que Él estipula las cosas. En cuando Él quiere hacer las cosas, no en que si yo te pido algo ahora, Señor, tienes un mes para contestarme, si no me voy de la iglesia. Una pregunta, ¿cuántos son padres aquí y son madres? La pregunta es, ¿le dan todo lo que sus hijos le han pedido? No. Entonces, ¿por qué esperamos nosotros que Dios nos dé todo? ¿Por qué cuando nos arrodillamos a pedirle al Señor las necesidades o el problema o esto, nosotros vamos, esto es lo que quiero que hagas, rogamos, y es bíblico pedir la misericordia, pedir? Pero Dios, así como nosotros somos padres y madres,
Dios tiene todo el derecho en las congregaciones conservadoras en las cuales ellos les ha satisfacido el Evangelio explicado, expuesto. Ahora hay otros que han necesitado encontrarse con un milagro. Por ejemplo, en mi caso, mi familia llegó al Evangelio porque después de haber nacido tuve un mal de la mano muerta. Entonces, por una sanidad, mi mamá llegó al Evangelio y se regó la palabra. Pero en otros casos no ha sido por eso. Pero sea como sea, la fe ocular en la autoridad de Jesucristo es buena. Y la gente se atreve a caminar en un país desconocido como este. Y llegan, no conocemos a las personas, no conocemos a los americanos, no conocemos a nada. Venimos con una confianza de repente tremenda a que nos va a ir bien. ¿Y por qué de repente nos falta fe? Cuando llegamos al Señor y comenzamos a caminar en el camino del Señor, aunque no conozcamos mucho, no, pero eso es más complicado. A mí hasta me dan ganas de repente de irme a Europa y comenzar de cero, con ese espíritu aventurero que tengo. Vamos a comenzar en